Bienvenidos. Haremos un tema que me parece que es necesario. Vamos a complementar la información que acabamos de entregar en 4 temas con respecto a Moisés, respecto a justamente lo que les explicaba en una de las partes del tema anterior, que era el otro personaje dentro de los 2 testigos. Y me refiero a Elías. Primero que nada es conocido como Elías Tishbita. ¿Por qué ese nombre? Porque él nació en un lugar de Galad, que está al oriente del río Jordán, que es la región de Tishbe, que es un pequeño valle con algunas casitas, un lugar, más aún en esa época. Él era un personaje que por sí, según lo que se puede recabar, y aquí quiero dejar algo bien claro, es muy extraño, me parece bastante notable, que haya como una intencionada negación respecto a Moisés con la cantidad de argumentos dados en los temas anteriores y una notoria aceptación a Elías con muchos menos antecedentes y con mucho menos historia y con mucho menos evidencias. Es muy extraño, está santificado por la iglesia, él es un personaje nombrado, por ejemplo, en referencias en el libro de Eclesiástico, estaba mencionado en el Nuevo Testamento por Jesucristo, por los discípulos, en la Misná, en el Talmud, en el Corán, en el libro de Mormón, y es extraño porque, vuelvo a insistir, no existe tan cronológicamente como la historia de Moisés, tanta evidencia y tanta secuencia. Solamente si podemos hacer contextuales con respecto a esto y finalmente, evidentemente, que haré una reseña importante con respecto a su historia. Una de las cosas que debemos primero entender que Elías es un personaje, por decirlo así, un verdadero tipo antisocial, podríamos decir, porque ni siquiera se apegaba a las costumbres de la época. Siempre, en toda época, por supuesto, existe una forma de vestir. Él normalmente vestía, como dije, de una forma distinta. Él vestía de piel de camello, por si acaso. La piel de camello es una piel suave y al mismo tiempo térmica. Porque, por supuesto, el camello está hecho para el desierto. Y eso era extraño, porque además no llevaba una gran confección, por decirlo así, porque él afirmaba toda esta piel con un gran cinturón. Y era un tipo, por supuesto, muy amante de Jehová. Y Elías aparece en escena en un periodo histórico como el siguiente, porque eso debemos tenerlo claro. Sucede que Salomón sabemos que se apartó de Yahvé adorando a otros dioses y prácticamente asociándose con demonios por el mismo poder que el mismo Yahvé le dio. De hecho, el crecimiento de la curiosidad intelectual y el crecimiento de la curiosidad de sabiduría también es un peligro, es un arma de doble filo. Como gran parte de las virtudes tienen un filo donde se pueden convertir en defectos, como por ejemplo la perseverancia se puede convertir en obstinación, en porfía, también, por ejemplo, el ahorro se puede convertir en avaricia, en codicia, y así hay muchas cosas que pasan la línea y se pueden convertir en un momento determinado en un defecto. En este caso, Elías es un personaje que vive como ermitaño, se alimentaba de lo que hubiese en el desierto. Vamos a ubicarnos en las fechas. Ya dije que Salomón se había mezclado con los demonios y eso finalmente en su búsqueda de sabiduría lo terminó arrastrando al peligroso medio de la gran magia, del gran poder. El poder lo envaneció y la magia también lo sorprendió. Hay muchas historias de la magia que fue entregada por los demonios a Salomón. Por ejemplo, tenemos misterios que han sido ocultos por los mismos demonios, porque después los demonios te dan y después desmantelan. O sea, llevémonos todo lo que le dimos. Tenemos un trono que era muy especial porque tenían animatronic. ¿Y cómo lo digo? Animatronic. Tenían leones que eran verdaderos robots y animales que se movían. Tenemos también otra, ahí donde viene el efecto de la alfombra voladora, tomaba un artefacto que parecía una alfombra donde él se sentaba y viajaba continuamente desde Jerusalén a Etiopía y a diferentes partes. Entonces hay mucha evidencia de que él gozó, por decirlo así, de los encantos de la magia de los demonios, que magia puede ser tecnología también, porque va a depender de nuestro estado primitivo, por decirlo así. Porque si a un ancestro nuestro le pasaran, por decir así, un láser, eso es magia y casi magia negra, por decirlo así, algo que apuntes con un punto de luz y hagas un hoyo en la muralla, es magia negra, porque es desconocida.
para nosotros, ya que estamos más cercanos al final, donde ya todo se ha ido manifestando según las propias palabras de Cristo, porque eso de que todo será manifiesto es un concepto muy amplio, no solamente se refiere a los errores ocultos, no solamente se refiere al conocimiento oculto, sino que se refiere también a la tecnología oculta, a eso que ofrecen los demonios. Salomón, como dije, empezó a oprimir al pueblo porque ya se ensorbeció en su poder y mantener ya el nivel de vida que él tenía, que era de grandes lujos, junto con sus descendientes, empezó a oprimir al pueblo. Y ahí nace la historia donde él fallece y hereda a su hijo Roboam. Y Roboam, por supuesto, como sucede hoy día con los jóvenes que nunca han trabajado, con los jóvenes que nunca se han sacrificado, con los jóvenes que nunca han tenido que mover un dedo, o con los jóvenes que siempre pidieron algo y se lo dieron, llegaron a gobernar. Y ese joven, Roboam, hijo nacido y ambientado en una cuna de oro, como dice el dicho, por supuesto no tenía empatía con la pobreza, no tenía empatía con el pueblo, la plebe, porque obviamente jamás se rozó ni conoció nada del sufrimiento del pueblo. Vinieron emisarios ante él, lo que significaría más o menos como el equivalente hoy día de dirigentes sindicales, poblacionales y todo, a solicitarle una baja de impuestos. Y como él estaba asesorado por puros compinches, puros jóvenes de la misma alcurnia de él y de la misma comodidad de él, dijeron no vamos a hacerlo, todo lo contrario, vamos a oprimir más al pueblo porque necesitamos más ingresos, como sucede prácticamente ahora. Los políticos se acomodan de tal manera que la idea es exprimir más al pueblo, de alguna u otra forma, pidiendo impuestos hasta por lo más increíble. Sucede que eso trajo una rebelión, porque eso es una condición lógica cuando se oprime demasiado, como sabemos en la historia de la Revolución Francesa. Cuando se oprime demasiado el pueblo en un momento determinado revienta. Bueno, acabó un reventón y aparece un contendor llamado Jeroboam. Y hay una separación de la casa de Judá y la casa de Israel, para que le quede claro. Quedaron 2 tribus en Jerusalén y 10 tribus en Samaria, formando la casa de Israel. Y en esa casa de Israel comenzaron a haber una sucesión de reyes. Y lamentablemente, todos estos reyes de la casa de Israel comenzaron a ser competitivos con respecto a Judá, donde estaba el templo de Salomón, donde había una adoración a Jehová. Y ellos no querían mezclarse ya por el enojo que había, porque hay que también ahí sacar una lección. El enemigo normalmente se frota las manos ante las divisiones, porque estos hermanos, estos 10 hermanos que se separan, digo hermanos como patria, no querían ya por orgullo, por vanidad, por altivez, por lo que sea, no quisieron venir a compartir con sus hermanos en Judá a la hora de adorar a Dios, sino que prefirieron independizarse y hacer sus propios dioses. Y comenzaron a adorar al famoso Baal. Es evidente que eso, por supuesto, molestó a nuestro Creador. Y envió, no solamente a Elías, envió a varios profetas que estos salvajes eliminaron, mataron, torturaron, desterraron, etcétera, etcétera. Hasta que se levantó, después de mucho tiempo, el profeta Elías. Elías aparece en escena y es evidente que estaba él mucho antes, quizás no había querido participar, quizás no habría querido meterse bien, pero aparece en el gobierno de Acab. Acab es hijo de Omri, rey de Israel, que continuó con las políticas de reinado de Jeroboam, contrarias a la ley religiosa, que pretendían reorientar el foco religioso lejos de Jerusalén, fomentando la construcción de altares locales en los templos para los sacrificios, nombrando sacerdotes incluso ajenos a la familia de los levitas, permitiendo y fomentando templos dedicados a Baal, una deidad importante en la religión cananea. Omri logró una seguridad de alianza. En esa época se hacían alianzas muy típicamente haciendo matrimonios. Una alianza matrimonial entre su hijo Acab, que no era muy inteligente, era un natural dominado, y la princesa Jezabel, que era hija del rey de Sidón en Fenicia. Y esta, por supuesto, era adoradora natural, casi una sacerdotisa de Baal. Y al final terminó prácticamente gobernando ella, porque él, como digo, era un tipo de poca personalidad, de poca autoridad, casi reducido en cuanto a forma y a la presencia. Por lo tanto, ella dominó a su esposo
en este caso a este rey, y por supuesto llegó a dominar el reino. Esto trajo una confrontación directa que tiene un desenlace. Por supuesto no voy a contar toda la historia porque creo que han visto películas y han visto series y han leído el texto en Segunda de Reyes. Y podemos sí señalar que Elías hizo 4 famosos milagros, por decirlo milagros, 4 señales evidentes, que fue una, la sequía, porque el dios Baal era el al cual los israelitas le solicitaban lluvias y beneficio climático para las siembras y las cosechas. En cambio, Elías envía una sequía que, la otra vez lo digo en el tema pasado, que duró 3 años y medio. También tiene el otro milagro que fue la harina y el aceite que se multiplicaron. También hizo revivir un niño, ustedes se recordarán de esa historia. Y la culminación de esta, que era hija del rey de Sidón en Fenicia. Y esta, por supuesto, era adoradora natural, casi una sacerdotisa de Baal. Y al final terminó prácticamente gobernando ella, porque él, como digo, era un tipo de poca personalidad, de poca autoridad, casi reducido en cuanto a forma y a la presencia. Por lo tanto, ella dominó a su esposo, en este caso a este rey, y por supuesto llegó a dominar el reino. Esto trajo una confrontación directa que tiene un desenlace. Por supuesto no voy a contar toda la historia porque creo que han visto películas y han visto series y han leído el texto en Segunda de Reyes. Y podemos sí señalar que Elías hizo 4 famosos milagros, por decirlo milagros, 4 señales evidentes, que fue una, la sequía, porque el dios Baal era el al cual los israelitas le solicitaban lluvias y beneficio climático para las siembras y las cosechas. En cambio, Elías envía una sequía que, la otra vez lo digo en el tema pasado, que duró 3 años y medio. También tiene el otro milagro que fue la harina y el aceite que se multiplicaron. También hizo revivir un niño. Ustedes se recordarán de esa historia. Y la culminación de esta digamos, manifestaciones de Elías concluyen con el desafío que él lanza a los profetas de Baal. Que, bueno, le dice, veamos qué Dios, y eso tendríamos que hacer nosotros con cualquier otro Dios, veamos qué Dios es más poderoso y qué Dios responde a nuestras plegarias. Y conocemos el relato que los otros tipos danzaban alrededor de una pira de madera, porque la idea era desafiar que Dios prendiera el fuego, no uno, sino que Dios prendiera el fuego. Y los profetas de Baal comienzan a danzar alrededor del fuego, incluso llegaban a hacerse unos cortes y trataban de todo lo que hacen hoy día algunas iglesias, que es el salto, el griterío, una serie de actitudes, digamos, para llamar la atención. Y él se burlaba y le decía, oye, estás sordo tu Dios, no te escucha. Y él, después le tocó a él, ya se agotaron los tipos, ya dieron cuenta que no había respuesta. Y a todo esto con público, todos mirando. Y él pide que su pira sea mojada la madera, que sea, digamos, que haga más difícil el acto de encender. Bueno, para resumirlo, desciende fuego del cielo y hasta las piedras casi se derritieron y el pueblo quedó impactado. Y en ese momento Elías toma su espada y mató a todos esos profetas de Baal. Lo que trajo una ira tremenda de la soberana de la época, Jezabel o Jezabel. Eso dio, ¿no es cierto?, a que Elías tuviese que fugarse al desierto, donde vivió en una cueva, donde fue alimentado por cuervos y finalmente se le da un pan, porque ahí dice la escritura una torta, pero es un pan, no es una torta con velitas, no, es un pan, pero de una masa muy especial porque le dio energía absoluta. Eso es en resumen el asunto. Después termina y culmina con que él, teniendo un discípulo, porque siempre Dios nos permite tener, aunque sea uno, un discípulo apegado que realmente entiende cuál es el rudimento y el mensaje y la actitud, la forma del Evangelio, de la adoración a Yahvé, que sabemos que es la adoración a Cristo, que en el fondo es lo mismo. Bueno, este discípulo se llamaba Eliseo. Eliseo es el que al momento de ser tomado Elías en el carro de fuego y subido en el torbellino, recibe la herencia en un manto y hereda, por supuesto, el poder y el ministerio. Ese es en resumen el asunto, pero aquí hay que recalcar 3 cosas importantes para poder empezar a establecer. Coincidencias. Él con Moisés son
profetas. Él con Moisés pertenecen a la tribu más importante con respecto al conocimiento y con respecto al intelecto y con respecto a la administración. Los dos eran levitas, porque Elías pertenecía a la tribu de Leví y muy pocos lo saben. También otro detalle importante, que los dos terminaron estando en la presencia de Dios. Porque para Babilonia, como dije, Moisés estaba muerto, pero sabemos que no es así. Y los dos aparecen en la transfiguración. Empezamos a ver los rastros bíblicos de Elías. Todo esto termina después de que se fue llevado, por supuesto. No como en el caso de Moisés, y quizás Dios permitió que fuese así, que el caso de Moisés es reservado. Y reservado justamente para que fuese un conocimiento místico para aquellos buscadores. En cambio, el caso de Elías es más manifiesto porque se lo llevó un carro de fuego y se lo llevó un torbellino y queda en la evidencia de que está en la presencia de Dios. Incluso en el libro de Malaquías nos dice, el libro de Malaquías capítulo 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. O sea, acuérdense que el final, todo converge en que finalmente la tierra va a ser consumida por fuego. Fue eliminada en la época de Noé por agua y en el tiempo del fin va a ser consumida por fuego. No estamos lejos de eso porque ya ahora hay amenazas de uno y otro lado de bombas atómicas. Putin dice yo tengo bombas atómicas. Europa insiste en acosar a Putin y Putin está con el dedito casi mirando el botón rojo. No voy a hacer un análisis geopolítico, pero es evidente que están tensas las situaciones. Porque meterme en el campo geopolítico sería favorecer a uno u otro según el que escucha. Y eso no me interesa. Decía el capítulo 4 de Malaquías, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará raíz ni rama. Ahí es donde realmente el sistema se termina por completo. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, que coincide con lo que dice el texto de Apocalipsis, que seremos rescatados. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. O sea, una alegría completa al ver este mundo terminado y tal en el otro. Pisaréis, hollaréis significa, pisotearéis a los malos, los cuales serán cenizas las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí nombra a los dos, increíble. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y he aquí está el versículo el personaje que estamos hablando. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías pasa a ser un personaje esperado, un personaje que es iluminado por la historia, iluminado por la profecía. Es más aún, cuando Jesús habla de Elías, le pregunta a los discípulos, ¿es cierto que Elías vendrá antes de que tú aparezcas nuevamente? Que en el fondo que ellos comprendían de que Jesús iba a volver en algún momento. Entonces le hacen esa pregunta. O sea, ¿es cierto que Elías tiene que volver antes? Porque muchos, incluso en la época de Cristo, esperaban que apareciera Elías. En Mateo 17, respondiendo Jesús le dijo, 17:11, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero, restaurará todas las cosas, mas os digo que ya vino. Claro, por supuesto, si estuvo en el periodo pasado. Y no le conocieron, porque él era casi un vagabundo, era prácticamente un ser que vivía fuera del sistema, sino que hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y aquí es donde viene el texto a confundir, que siempre lo he resaltado. Entonces los discípulos comprendieron, ellos comprendieron que había hablado de Juan Bautista. Pero en ningún momento Juan Bautista era Elías. Era casi lo ideal que hubiese sido. Porque aquí hay una cosa importante. El pueblo judío, porque no, el pueblo de Israel ya no existe. En esa época no existía. O sea, de existir existe, pero me refiero geográficamente y constitucional no existe. El pueblo judío esperaba la venida del Mesías en gloria y majestad, bajo las palabras de Malaquías, con un Elías poderoso, con un Elías potente. Pero Juan no daba el porte ni las circunstancias, y tampoco el Mesías daba el porte y las circunstancias, porque él no venía a liberar al pueblo ni a hacer un nuevo mundo. No lo entendieron así. Ahora, lo que no entendieron ellos es que esto iba a cumplirse en el tiempo del fin. Por eso Jesucristo, porque lo que dice él es lo importante. En el versículo 11 es la palabra de Jesús, no lo que piensan sus discípulos. Dice, a la verdad Elías viene primero antes que vuelva Jesucristo, por supuesto, antes que él vuelva.
y restaurará todas las cosas. Y cuando dice restaurará, se refiere al hecho de establecer la verdad, establecer el conocimiento en los hijos de Dios, por supuesto, porque no estamos hablando de los cainianos, y imponer lo que significaría también el famoso texto, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Porque eso no lo hace ninguna iglesia. Se han arrogado a las iglesias de hacer eso. No, esto lo hacen los dos testigos, y uno de ellos, que está diciendo Cristo acá en este caso, es Elías. Era tal la evidencia de que esperaban a Elías que cuando Jesucristo está en la cruz agonizante, dice Elí, Elí, lama sabactani, y todos pensaron alrededor, empezaron a mirar, miraban para arriba, para todos los lados, porque pensaron de que iba a aparecer Elías. Porque aquí hay un detalle importante que también es digno de resaltar. Elías es una composición de nombre. Ya el término Elí es divino. Por eso cuando dice Elí, Elí, está diciendo Padre. Es un tipo de denominación de Dios. De hecho, la traducción tendría que ser Padre conmigo. Y por eso cuando Jesús dice Elí, Elí, Él está diciendo Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí lama sabactani. Bueno, y los que rodeaban entonces, para reducirlo, no complicarme en tanto palabras, pensaron de que iba a venir Elías. No fue así. No fue así porque no entendieron la interpretación de Cristo. Que en el libro de Zacarías, por ejemplo, queda claro el asunto de los dos testigos, aunque hay muchos que desconocen la verdadera interpretación de este texto, y ya también hay temas hechos. Todo lo que yo he estado exponiendo en este momento, prácticamente todo, está diseminado en los temas. En el capítulo 4 dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos en las lámparas que están en él. Eso sabemos que significa que son las 7 iglesias. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Bueno, por supuesto que Zacarías no sabe qué significa esto. Y en el versículo 11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a la izquierda? Y hablé aún de nuevo porque insistió quería saber qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? No, señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos. Noten bien que los levitas son ungidos. Cuando son profetas son doblemente ungidos. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces es evidente que Elías es uno de esos, de sabiduría, que van a hacer una labor de evangelización junto con Moisés en el tiempo del fin. Coincidentemente, de la misma cantidad de tiempo que él tuvo que cerrar los cielos en la época de Acab. Lo resaltable son, bueno, muchas cosas que se podrían sacar a relucir con respecto a experiencia espiritual, moral y ética y conductual. Pero sí hay una cosa que quiero resaltar que para mí es importante. En algún momento determinado, Elías se rinde. Eso demuestra la calidad humana que tiene. ¿Se recuerdan ustedes Moisés cuando no quería volver a Egipto? Bueno, este personaje también humano, porque somos todos humanos, no veamos a un super Elías así como Superman. Y él dijo, ya basta Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. También hay una valoración, porque en ocasiones nuestro propio entorno no nos mira con respeto, ni nos mira con un afecto especial por ser elegidos de Dios. Incluso nosotros mismos en ocasiones nos respetamos como tales. Y este es el caso de la depresión que sufrió Elías en el desierto. Incluso se sentó bajo un solitario árbol de retamo y pidió morir. Dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Es porque había entrado en él una depresión existencial. Vale la pena entregarse tanto sin ser valorado, sin seguido, porque no olvidemos que también él dijo que posiblemente había quedado solo yo he quedado. Primera de Reyes 19, en el versículo 4, y dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quita la vida de mí, porque no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y ahí donde viene el ángel le da de comer. Ya anteriormente había tenido otro ataque, digamos, de depresivo, y había dicho, solo yo he quedado. Y eso también le trajo, que eso lo hace ver el resumen que hace Pablo, cuando él dice que solo él ha quedado. En Romanos 11, ahí viene el otro momento depresivo. Dice el capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín.
¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal. Así también, noten bien, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto es importante de notar. Pocos se han dado cuenta de esto. Elías jamás fue a interpelar o a trabajar espiritualmente con la casa de Judá. En la casa de Judá no lo conocían. Él estaba trabajando con las 10 tribus. Las 10 tribus se perdieron y él ahora vuelve a trabajar con las 10 tribus. Otro detalle importante de resaltar con respecto a Elías es el hecho de que él tuvo un gran conflicto con esta mujer dominante, esposa de Acab, Jezabel. Y sucede que tiempo del fin tendrá que enfrentarse a la Jezabel, no sé cuál será la real, ¿no? Si era la esposa de Acab o la de ahora. Tendrá que enfrentarse a la Jezabel actual, que es un símbolo de la iglesia madre. En el Apocalipsis 2, en el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el proceso histórico de las 7 iglesias aparece ya esta mujer, sabiendo que la historia ya la había dado por muerta, el mismo fenómeno de Babilonia. Cuando nombra a Babilonia en Juan está en la isla de Patmos y Babilonia es una montonera de ruinas y polvo y arena, y sucede que vuelve a establecer a Babilonia como un poder, porque sabemos que hay una connotación espiritual. De la misma forma, acá también menciona, mismo espacio de tiempo, en la isla de Patmos, le menciona a Jezabel en el periodo histórico donde justamente nace este movimiento religioso de las 7 colinas, donde está justamente empoderada esta mujer, con la cual se va a enfrentar ahora al final de los tiempos, porque sigue siendo una mujer muy... Y con ese remanente que habla Pablo, ese remanente que ha sido guardado para aquellos que en esta época no han doblado las rodillas ante Baal. Qué importante, yo quiero dejar claro también ese punto, porque de repente parezco un tipo resentido social, pero no es así. A lo que voy es lo siguiente: el símbolo de Baal es un símbolo financiero que está dentro de los grandes 2 frentes, tanto en Londres como en Estados Unidos. El toro que se ve ahí con gran orgullo, poderoso y firme, ha sido adorado hasta el día de hoy por las masas. El Dios de este mundo es el dinero, como dice también la Biblia, al Dios Mamón. No puede servir a 2 dioses, dice, no puede servir a Jesucristo y a Mamón, que es el Dios del dinero. Y muchos han dejado de lado a Jehová, muchos han dejado a Dios postergado por seguir un bienestar, por seguir un buen ingreso, una comodidad, un lujo. Y eso es cambiar a Jehová por Baal. El Dios de este mundo está gobernando con Baal, está gobernando con el dinero, está gobernando con Mamón, con el que maneja las finanzas. Porque ¿de dónde nace? Veamos bien, ¿de dónde nace la corrupción política en este mundo? ¿Cuál es el hilo conductor de toda la corrupción mundial? Presidentes, senadores, políticos, alcaldes, intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el hilo conductor? El dinero. Y con el dinero se pierden todas las lealtades, los juramentos. En ocasiones se vuelven los padres contra los hijos, los esposos, la esposa contra el esposo, todo por el dinero. ¿Cuántas historias hay donde los hermanos han abusado de uno o de otro por dinero? Usando la astucia, la inteligencia y, en cierto modo, usando malas artes, la mentira, el engaño, la traición. Casi todo tiene un trasfondo de Baal, de Mamón. El mundo de las drogas, ¿por qué existe? Porque en el fondo hay intereses económicos. Y el mundo se mueve en eso, en ese flujo. Por lo que el hombre de Dios, si nosotros lo vemos, a material. Elías, por ejemplo, imagínense ustedes, no iba a decir, mañana voy a pescar mis ingresos y voy a salir de esta cueva, me voy a ir a comprarme buena ropa y me voy a ir a comer a un buen restaurante. No, solo en una cueva, en una montaña, en el Monte Carmelo, y desde esa montaña comiendo lo que se presentaba. Comía langostas, que son los famosos saltamontes, que están permitidos y las cosas que le llevó los cuervos, que le llevaban alimento. Pero ¿quién vive así ahora? ¿O quién está dispuesto a llegar a ese extremo ahora? Me parece que nadie prácticamente. Porque todos al fin y al cabo, de una forma u otra, corren tras Mamón.
Ahora bien, si bien es cierto, como dice Cristo, yo no les pido que salgan del mundo, pero que sí sean preservados del mundo. O sea, lo que va Jesucristo, cuando habla del mundo en el libro de Juan, dice, estos no son del mundo, pero están en el mundo. Es un juego de palabras. Se refiere al hecho de que uno debe ser moderado. Jamás, por ni una razón, dejar de lado a Dios por un precio. Si se hizo en el pasado, bueno, ya fue. Porque, por ejemplo, ahora llegar alguien a decirme, mira, tengo tanto dinero para que quebrantes el día sábado, y a sabiendas yo no lo voy a hacer. Siendo que es cierto que otros hermanos quizás en el pasado lo han hecho o lo están haciendo ahora. Eso ya entra en el terreno personal. Pero es la idea para que lo entiendan. El profeta del cual estamos hablando, Elías, evidentemente no tenía ese problema porque él estaba desligado de todo el sistema social que existía en la época. Eso quiero que lo entienda. El hombre de Dios es un desarraigado social. Si no bien cierto al 100%, pero sí en un alto porcentaje. Siempre piensen, ¿haría Cristo esto? ¿Haría Cristo esto otro? ¿Se imaginan ustedes a Cristo en una cola de la municipalidad para pedir un beneficio? ¿Se imaginan ustedes a Cristo en una cola, por decir, para ir a un meeting político? ¿O ir a arreglar una junta de vecinos? Cosas terrenales absolutas, donde incluso viviendo en condiciones míseras, incluso poco higiénicas, porque pensemos que, por ejemplo, Elías en esa cueva no tenía baño, no tenía cama, no tenía cocina. Por lo tanto, también estaba desligado de las labores domésticas. Pero no importa, como dice Cristo, en los negocios de mi padre debo estar. De la misma forma cuando le aconseja prácticamente a Marta, siempre afanada, siempre preocupada por la mantención de la casa, porque se la tiró a su compañera, claro, ella muy cómoda escuchando al maestro y ella estaba con todos los afanes de la cocina, lavando loza y preocupándose de la casa. Pero a Cristo eso no le importa, porque es pasajero. O sea, pensemos que vamos a ir a ocupar un cajón donde nos vamos a llenar de polvo y vamos a tener la inmundicia más grande en pudrición y llenar de gusanos. Y la higiene y el aseo, la limpieza, no valen de nada, ¿no? Lo que sí es importante entender que estos personajes son asociales. Son tipos que están fuera del sistema. Son tipos que por lo mismo son peligrosos para el sistema. Ahora, lo más importante, que ellos aparecerán. Volverán a estar predicando el Evangelio a través del mundo por 3 años y medio y nosotros sabremos que los hemos esperado y buscaremos la forma de recibirlos cuando transiten por este territorio. Para mí será un verdadero honor, una emoción impresionante recibir en la que vivo a uno de estos, o a los dos, porque van a andar juntos, a los dos personajes más sobresalientes de la Escritura. Los 2 olivos, los 2 ungidos, los 2 testigos, los 2 profetas, los 2 levitas. Un honor realmente. Espero que lo expuesto les sirva para conocer con mayor profundidad a este personaje importante, les sirva para entender que sí tienen que aparecer. Es parte de la Escritura, es parte de la profecía, y una de las profecías más importantes. Sin importar que Babilonia niega la existencia de estos, tenemos todo un abanico de conceptos respecto a los 2 testigos, como dice algunas iglesias que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que serían los 2 testigos para ellos. Según otros, también sigue siendo simbólico. Algunos esperan a Elías y a Enoc, etcétera, etcétera. Pero sí les puedo agregar que en el movimiento rabínico más estudioso, el movimiento rabínico más apegado a escudriñar y buscar espiritualmente a Jehová, sí están esperando a Elías y a Moisés. Ellos también, como nosotros, lo sabemos. Y ellos harán volver el corazón de los padres a los hijos. Se refiere también inspirado a que Elías, junto con Moisés, harán revivir o iluminar esos corazones que no saben que son israelitas. Porque ellos no van a perder mucho tiempo con los cainianos. Ellos van a ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y harán volver el corazón de esos personajes a su padre. Eso es lo más importante. Bueno, bendiciones. He cumplido con una petición de un hermano que me dio la sugerencia. Yo había pensado ya colgar los micrófonos y no realizar un tema, excepto cuando Dios lo quiera, pero bajo el afecto y la consideración que tengo por aquellos que están respetando o intentando hacerlo la palabra y respetando el conocimiento, accedí a hacer este tema que es importante espiritualmente, asumirlo, integrarlo a nuestro conocimiento. Todo lo que está en la Escritura está entrelazado una cosa con otra. Que Dios los bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión.